Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para reflexionar y profundizar en la palabra de Dios que la liturgia de la Iglesia nos ofrece cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Feliz Buen- Pascua de nuevo. Muy buenos días, Padre Manuel. Feliz Pascua de Resurrección y feliz Pascua para todos ustedes que nos escuchan y que nos ven. Que Dios los bendiga, que la nueva vida del resucitado venga sobre nuestros corazones y nos permita tener un nuevo comienzo en Él. Ojalá recibamos todas las gracias y sigamos contemplando pues esta alegría que invade nuestro corazón por este hermoso tiempo que estamos viviendo de la Pascua. Entonces, bueno, ya ha pasado 8 días desde el día de la resurrección y ya nos reunimos en este fin de semana para celebrar otra fiesta muy, muy hermosa, ¿verdad, Padre? Sí, así hemos estado todos estos días, celebrando la octava de Pascua, que es justamente este Ujú. segundo domingo de Pascua, es llamado la octava porque se han cumplido 8 días desde la resurrección y hemos celebrado todos estos días. Es la semana más importante, digamos así, luego de la Semana Santa, porque celebramos todos los días, desde el día domingo de la resurrección hasta mañana, hasta el segundo domingo de Pascua, estos 8 días como si fuera el mismo día de la resurrección. Ujú. ¿Ok? En la liturgia de las horas, en la misa de todos los días, hemos estado celebrando y diciendo, hoy, ¿no? Celebramos el día santísimo de la resurrección, Ujú. porque es el centro de nuestra fe, el misterio más importante de la fe, y pues en torno a ese misterio, pues celebramos 8 días, como también Ujú. celebramos la octava de Navidad. Frente al misterio de la Encarnación, tenemos otros 8 días en que celebramos como si fuera el mismo día de la Navidad. Antes del Vaticano II también había la octava de Pentecostés, habían Ok. otras octavas Ujú. que se eliminaron y se quedaron solamente concentradas en estas dos, como para recordar que estos dos misterios son fundamentales, la Así es. encarnación y la Ujú. resurrección. Así que todos estos días han sido especiales, celebrando ya e iniciando el periodo pascual que se extenderán hasta la fiesta de Pentecostés. El Papa Juan Pablo II introdujo además el segundo domingo de Pascua, la octava, también el recuerdo de la Divina Misericordia, esta devoción extendida por los polacos a partir de Santa Faustina Kowalska. Y pues mucha gente ve este domingo más como Domingo de la Misericordia, Ujú. aunque está por encima la octava de No, Pascua. sí. Pero litúrgicamente ahora se llama octava de Pascua o de la Divina Ujú. Misericordia, para no perder ninguna de las dos. No nos quedamos con una, no nos quedamos con otra. Ujú. Y además también iniciamos esta octava de Pascua con una noticia bastante triste, Así que es. este lunes pasado, pues con el fallecimiento del Papa Francisco, como todos ustedes saben, y que hemos estado en tensión, ¿verdad? Así entre la tristeza por un lado y la alegría también de haber experimentado su pontificado, nos hemos manejado pues durante todos estos días y hoy ha sido el funeral en Roma, muy temprano, a las 3 de la mañana. Ujú. No sé si lo vio, padre, pero ese Está es un como dormido. acontecimiento importante, no solo por el hecho del funeral, sino por un poco por lo que significó Ujú. la presencia del Papa Francisco en estos 12 años como pontífice. Ujú. Una oportunidad para darle gracias a Dios por lo que fue el don, ¿no? Como Ujú. cada pontífice ha aportado en el momento que le ha correspondido, el Papa Francisco también, y nos ha dejado cosas muy importantes que son parte de su legado, ¿no? Como una iglesia en salida, que nunca Así se nos es. olvidará esa expresión, Ujú. una iglesia en la que todos, 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 lo repitió, cabemos y entramos, eh, Que va y a las que, periferias. y Esa. que se Ujú. encuentra Ujú. con la gente que está en las periferias y que muchas veces no es incluida de Ujú. muchas maneras dentro de la vida de la comunidad, cuando la iglesia es universal y abarca pues todos los espacios Ujú. posibles. Sin embargo, a veces se nos olvidan esas ovejas que están en las periferias y pues celebrando esta octava de Pascua y Domingo de la Misericordia también nos recordó muchísimo que la iglesia, su papel principal es ser testigos de la misericordia, como Ujú. vamos a reflexionar en unos minutos, ¿no?
Entonces, pues cosas muy importantes que debemos guardar no solamente en la memoria, en el corazón, sino también en la vida Ujú. de nuestras comunidades, ¿no? Sí. Como parte de ese legado y que esperamos y confiamos que el Espíritu Santo obre para que el nuevo pontífice dé continuidad a toda esta obra maravillosa que inició el Papa Francisco. Así es, personalmente es el Papa que me acompañó en mi formación como seminarista y pues en los años que tengo de sacerdote en mi ministerio, entonces pues se convierte eso hace algo como parte muy especial dentro de uno porque pues todo se va desarrollando y yo pienso, el Papa Francisco realmente, algunas personas de pronto utilizarían la palabra controversial. Yo pensaría que el Papa Francisco, para definirlo a él, es como que nos desafió realmente a vivir nuestra vida cristiana. Nos dio un llamado, a mí como sacerdote, yo pienso esas frases como que él nos decía de que los sacerdotes deben oler a oveja, como eso lo desafía a uno como sacerdote y como que lo saca de su zona de confort y lo ayuda realmente a meditar ¿a qué fui llamado yo como sacerdote? Entonces, yo pienso que el Papa Francisco a mí me ayudó muchísimo en ese sentido, personalmente, en mi ministerio, como a comprender realmente qué significaba ser un pastor. Ese que huele a oveja porque está siempre pendiente de su rebaño. Entonces, pienso que el Papa me desafió de esa manera a salir de mi zona de confort, a dejar de pronto de estar sentado en un escritorio e ir allí donde estaban los necesitados. En la última misa crismal también dio un mensaje bien hermoso y especialmente a los sacerdotes que decía, no comprometan o sea, no comprometan su ministerio o su sacerdocio por ser queridos por todo el mundo. Y eso de alguna manera también me compromete. Hay ocasiones que uno tiene miedo de pronto de decir algo en una homilía o de hacer algo en una parroquia por lo que qué irá a decir la gente, aun cuando sabe uno que es lo que está bien, pues uno como sacerdote a veces tiene miedo de eso, de qué dirán las personas, pero el Papa Francisco en la última misa crismal llamó a los sacerdotes a eso, a no comprometer su identidad por los aplausos o por ser agraciado con las personas. Entonces son varias cosas y de esta manera muchísimas cosas. Su estilo de vida, por supuesto que también lo llama a uno a muchas cosas. De ahí su nombre. Creo que el nombre que él se escogió, pues fue muy acorde a lo que él vivió. Y es esa simplicidad de vida. Él desde el principio creo que a todos nos sorprendió. Primero cuando escuchamos su nombre y luego cuando hizo cosas inusuales que no se hacía, como dejar un poco los protocolos, muchas vestimentas, como que daban suntuosidad al ministerio papal, él fue dejando un poco eso para hacer las cosas de una manera más sencilla. Y bueno, en su último testamento creo que vemos que cómo realmente hasta su muerte él vivió de esta manera, simple, entregando completamente todo por la evangelización y ofreció pues su sufrimiento por la paz y por la fraternidad entre todos nosotros en el mundo. Entonces, qué bonito ministerio y qué bonito legado que nos deja el Papa Francisco. Seguimos orando por su eterno descanso y por supuesto seguimos orando por la iglesia, para que Dios siga enviando pastores que cuiden de su pueblo, reconociéndolo a Él como el único y buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre sigue actuando y nosotros creemos en eso, por eso seguimos orando. Ujú, Sí, igualmente, hablando del nombre, cuando todos estábamos en la expectativa ujú, de que saliera en el balcón y dijera el nombre, cuando el camarlengo dijo Francisco, ujú, que se llamará Francisco, pues sí, todos nos vimos la cara así porque, ujú. uno, ¿quién será? O esto, ¿no? Y Francisco luego, Javier. sí, Sí. porque además era Ujú, jesuita y pues uno podía pensar, pues escogió a Francisco de Borja, Francisco ujú, Javier, ujú, algunos de estos, y no específicamente escogió a San Francisco de Asís, que además es patrono de Italia. ujú, Y como decía el padre Luis Carlos, efectivamente cada papa trata de escoger un nombre que vaya de acuerdo a cómo vaya a ser su pontificado, ¿no? Cómo quiere él expresar, ¿no? Con esa ujú. figura.
Y eso me recordaba pues a mí como dominico, como parte de una orden mendicante que nace junto a los franciscanos en el siglo XIII, en una situación complicadísima que vivía la Ujú, iglesia, en la que pues solo podían predicar los obispos, y los obispos pues eran los únicos que tenían el poder económico y pues la suntuosidad. Y vienen dos hombres, ¿no? Francisco y mm, Domingo, que le dicen a la iglesia, no, ese no es el camino, hay que encontrar el camino verdadero. Y Francisco, interesantísimo, porque las órdenes religiosas tenían que tener una regla o asociarse a una regla de vida que ya existiera, porque no se ujú. permitían nuevas reglas en un momento determinado. Estaba la regla de, ¿no?, de San Agustín, etcétera, de San Benito, pero no se permitían nuevas reglas, y San Francisco dice, mi única regla es el Evangelio. Ujú, Entonces, eso es fundamental. Parece que no, pero es fundamental porque es lo que quiso hacer el Papa Francisco, ¿no? Recordar que la norma principal de la vida de los cristianos es el Evangelio, así que es. tenemos que no centrar nuestra vida en el Evangelio, y por eso atinó perfectamente con el nombre de Ujú, Francisco, que dijo, pues la norma de la vida de mis frailes, de los que sigan y quieran seguir este proyecto, tiene que ser el Evangelio, como la que tiene que ser la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que a así veces es. nos quedamos, ¿ok? El Papa Benedicto nos ayudó a entender la importancia de la teología y de la verdadera teología, la sana teología, y cómo la reflexión a lo largo de la historia ha sido una columna importante. Y el Papa Francisco nos ha ayudado a entender cómo se aplica eso, Ujú, cómo se lleva a la sí, práctica desde el Evangelio. Entonces, eso es fundamental, no lo podemos ujú, dejar de lado, aunque mucha gente esté de acuerdo o esté en contra. En el ujú, siglo XIII también muchos ujú. estuvieron en contra de Francisco de Domingo, y algunos pocos estuvieron a favor y echaron adelante a caminar con él su empresa, que llega hasta hoy y que ayudó, bueno, a cambiar, y que además el sueño del Papa en ese momento, ¿no?, que sostienen la Basílica de San Juan de Letrán, Ujú, Francisco y Domingo, que sostienen la iglesia que está a punto de caerse, ¿no? así es. Bien significativo ese sueño, pero es porque es enrumbarnos y reencontrarnos con el mensaje del Evangelio. Así Por es. eso esperamos que este legado del Papa Francisco tenga continuidad en el siguiente, que el Espíritu Santo obre. Ujú, Cuando escuchemos el nombre en el balcón, ujú. ya nos diga algo de continuidad. Francisco II, Un aquello, jesuita ok, franciscano, eso fue, sí, sí. o Domingo primero, entonces Ajá. completar, y nos ayude de verdad a seguir este camino, que aunque eso, mucha gente no hayan estado de acuerdo con él, creo que pues siempre pasará con el Evangelio, ¿no? Que nos Ujú, planta de frente y nos dice, "Ah, así bueno, es es. así, no es Ujú, a medias tintas, es ujú, así, ¿ok?". Y él nos recordó precisamente todo el fundamento de la palabra de Dios. Así que bueno, ujú. seguimos orando. Hoy comienzan los 9 días oficiales de novenario en honor al Papa Francisco, y comienzan todas las misas, ¿verdad?, memoriales en torno a la figura del Papa, hasta que dé inicio el cónclave, que Ujú, posiblemente en 2 semanas, menos de ujú. 20 días, comenzará el cónclave, y todos estaremos rezando por el nuevo Así Papa. es, así es. Seguimos orando, así que todos a orar por la iglesia, a orar por los cardenales, para que el Espíritu Santo los ilumine. No, nosotros no estamos llamados a hacer campaña, sino a orar. Así, Creemos en esto, no es una elección presidencial, sino es una gracia que Dios nos va a dar. Entonces, pedimos y confiamos en que el Espíritu Santo estará actuando allí. Entonces, oramos para que sea un bueno y santo pastor para la iglesia de Dios. Ujú, así es. Por otro lado, pues hoy tenemos alguna actividad importante aquí en el Apostolado Hispano. Tenemos el concierto de Kiki Troya, organizado por la ujú, Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis, que pues ha estado invitando a este encuentro con este cantante argentino, que viene pues también a presentarnos también una propuesta del Evangelio a través de la música. Entonces, este encuentro comenzará a las 5 de la tarde, habrá alabanza, habrá rosario, habrá hora santa, el mismo cantante tendrá una prédica antes de su concierto, y luego tendrá su concierto para todas las personas que vengan. Todavía hay entradas y pueden venir a la puerta, y también encontrarán. Será en el templo, en la iglesia del Apostolado Hispano, a partir de las 5 de la tarde. Este lunes 28 tendremos la celebración
el encuentro mensual con los líderes pastorales de toda la arquidiócesis, líderes hispanos. Y tendremos unos invitados especiales de la Universidad de Loyola que vienen a hablarnos sobre la importancia de la formación en la vida cristiana. Entonces, pues todos los que nos están escuchando, que son líderes en sus parroquias, en sus comunidades, pues los invitamos este lunes 28 a las 7 de la noche aquí en el Apostolado Hispano. Hablando de las misas en memoria del Papa, el miércoles 30, este miércoles 30 tendremos la misa aquí en el Apostolado Hispano, para todo el que quiera participar y unirse para orar por el alma del eterno descanso del Papa Francisco. El próximo sábado iniciaremos los talleres para los ministros extraordinarios de la comunión. Así que si usted está interesado, hable con su párroco para que lo autorice y pueda participar en estos talleres, que serán el 3 de mayo y el 10 de mayo, ¿okay? Aquí en el Apostolado Hispano, entre las 2 de la tarde y las 5:30. Así que no se pierda esta oportunidad de servir a su comunidad distribuyendo la comunión en las Eucaristías. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la vida y Padre de amor, aunque no hemos visto a tu Hijo con nuestros ojos, ni tocado sus heridas, creemos en Él y nos reunimos en su nombre. Fortalece nuestra fe, que sea firme y duradera, para que su Espíritu renueve nuestra vida y nos ayude a mirar el mundo con esperanza. Haznos portadores de su paz, justicia y amor, y que a través de nosotros otros puedan reconocer que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos pasado todos los días de la octava, como decíamos al inicio, celebrando como si fuera el mismo día de la resurrección, y todos los evangelios de la octava tienen que ver con reencuentros.
¿ok? Ujú. Con encuentros con Jesús ahora resucitado. Y es bien interesante que la liturgia los coloca durante toda la octava y como queriéndonos llamar la atención la importancia de esos encuentros ahora con el Ujú. resucitado. Y hoy lo vemos en este pasaje, ¿no? También muy conocido, en el que vuelve a ocurrir otro encuentro con Jesús. Así es, hay un desconocimiento. En todos los encuentros vamos a tener una característica y es que no lo reconocen. María Magdalena lo ve, pero no lo reconoce hasta que él dice su nombre, María. Y entonces ella se emociona y el Señor le dice, pero tantico, no me agarre que todavía no ha ascendido al Padre. Luego los discípulos de Maús, él comienza a caminar con ellos, tampoco lo Tampoco. reconocen, no lo reconocen. Luego, él se les aparece a los discípulos y ellos piensan que están viendo a un espanto, así dice el Evangelio, que están viendo como hay un Gasparín, un fantasma, y no creen mucho en esto. Pero ahora, cuando ya saben que ha pasado, entonces comienzan a anunciarlo, pero hoy hay una característica, y es que uno de los apóstoles no estaba. Eso es una característica muy bonita porque nos va a mostrar de alguna manera la gracia y el amor que Dios tiene. Una de las cosas que siempre me llama la atención en estos encuentros de la resurrección es, imagínense que ustedes le dicen a alguien, alguna cosa, a alguna persona, y esa persona es muy cercana a usted, y esa persona de pronto dice creerle y es su amigo y todo eso, y después de usted se va y esa persona comienza a dudar y no cree. Por 3 años, puede haber sido por más, conocían a Jesús estos apóstoles y él les había comentado todo esto. Uno lo que esperaría es que usted llega a reprocharle y a decir, pero no les dije usted por qué no me esperaron, yo le dije a usted y eso es lo que uno hace, pero yo le dije que a las 8 y usted por qué no me creyó. Y Jesús viene con esa misericordia y con ese amor y por supuesto les explica, les abre su entendimiento, con paciencia les va explicando porque también sabía él que era algo nuevo para estos discípulos. Entonces ellos están espantados, están alegres, pero están asustados, tienen miedo y es por eso que el mensaje que les va a dar, la paz esté con ustedes. 2 veces se lo repite y les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Entonces de Jesús no viene como el reproche de estar contando todas las cosas, sino que viene con misericordia a mostrar, a decirles, esto es verdadero. Y hoy a lo último nos va a decir, dichosos ustedes, dichosos nosotros, dichosos los que creen sin haber visto. Entonces, fíjense cómo es de hermoso y cómo ahora se va a establecer como el día del encuentro en la comunidad. El primer día. El Evangelio nos va a empezar diciendo el primer día. Es como que, bueno, ya va cambiando. Hay algo nuevo. Y como es algo nuevo, entonces este es el día en que se va a congregar la comunidad para poder celebrar la gracia de la resurrección. Eso es algo bien hermoso en el Evangelio. Ujú, Sí, es un texto, Juan además siempre es muy particular, ujú, pero justo antes de esto, ¿verdad? Ya habían recibido ujú. el anuncio de María y no le creyeron. Así es. ¿Ok? O sea que a ninguno no, les tocó a todos tener esta experiencia, Ujú, sobre todo pues a los que habían estado con él, esta experiencia de reencuentro. Y a veces pues como que no le damos esa importancia porque en la vida nuestra también puede pasar lo mismo, que la mayoría de nosotros hemos recibido una fe por herencia, ujú, es decir, nunca nos hemos convertido. Quizás no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús, sino que hemos recibido esa fe en el seno de nuestras familias, pues todos eran católicos, ujú, nosotros también hacemos las cosas que hicieron, pero no ha llegado ese punto, ¿no? De encuentro realmente con Jesús. Lo vemos en muchas personas, sobre todo muchos que se convierten al protestantismo, que ujú. dicen, yo nunca me había encontrado con Así Jesús, es, sí. ¿ok? Y se ha encontrado con Jesús, entonces se convierten y hacen un proceso claro de Ujú, conversión. Y por eso quizás a muchos de nosotros nos falta ese proceso de ujú, reencuentro con el Jesús resucitado y no seguir con el encuentro que tenemos con el Jesús de las estampitas, el Jesús de la historia, el ujú, Jesús que nos han contado, ¿ok? Que está muy bien. El Jesús de la historia, pues es Jesús, pero tenemos que pasar a Jesucristo, tenemos ujú. que pasar al Señor, ¿no? De encontrarnos con eso y para eso es fundamental también la comunidad, como decía el padre Luis Carlos,
Tomás no creyó en la comunidad. Ujú. ¿Y cuántas veces si nos vamos a nuestra realidad también nos pasa lo mismo? ¿Ok? Ninguno de nosotros ha visto, ¿verdad? Nos tocó esa experiencia maravillosa de encontrarnos con el resucitado. Así Hemos es. recibido la fe por la experiencia que han tenido los otros. Ujú. 2000 años después ha llegado a nosotros. ¿Ok? Y la comunidad es la que, ¿verdad?, va transmitiendo esta fe. Y a veces, pues, pudiéramos preguntarnos, ¿nosotros confiamos en la fe de la comunidad? ¿Creemos Ujú. en la fe de la comunidad? ¿Ok? Que es en la que se construye la vida de la iglesia. Cuando bautizamos a un niño, pues se hace en la fe de los padres y padrinos y la fe de la iglesia. Así ¿Ok? es. Ujú. Siempre está la presencia de alguien que garantiza que ese niño va a recibir un acompañamiento Ujú. en la fe. Entonces, quizás ese elemento también es importante como recuperarlo. Fíjense que además sucede de todo estos versículos tan pequeños del capítulo 20, que Ujú. además es el último porque el 21 no es propiamente de Juan, es un Ujú. añadido, porque además ahí dice, todo esto se escribieron. Así es. Ujú. Entonces es como que Juan termina y de repente hay un capítulo 21 con otra aparición, Ajá. y entonces es un poco extraño, pero en ese pasaje reciben el Espíritu Santo, son enviados. Ujú. 3 veces les habla de la paz. Así es. Tres Ujú. veces, eso no es algo así como que él como Ujú. que quería, no, tres, si lo dijo 3 veces es por algo. Ujú. Entonces, ¿qué conexión tenemos nosotros con eso que Jesús quería en el momento del encuentro con la comunidad? ¿No? Es importante el Espíritu Santo que nos ha Ujú. dejado y ese Espíritu es quien va a conducir a los que van a estar al frente y a toda la comunidad. Inmediatamente aparece ahí el tema de la misericordia, Ujú. ¿ok? Que además por eso estamos este domingo hablando también de la misericordia, ¿no? Sí. A los que les perdonen los pecados, les serán Ujú. perdonados. Y es el fundamento del nacimiento del sacramento de la confesión, Ujú. donde se experimenta la misericordia divina. ¿Ok? Ujú. Y además este tema de la paz, ¿no? La paz, el perdón, son cosas y elementos que deben ir conectados, no deben ir conectados, y es la paz de Él, no la paz que nosotros Así pensamos, es. que es Ujú. la que recibimos en la misa, que la Ujú. gente confunde con saludar a su Ujú. comadre, al compadre, al tío, al otro. No, no es esa paz, es la paz de Cristo. La paz del Señor esté con usted, del Del Señor. Señor. Ajá. Entonces, Ujú. ¿verdad? Son elementos como para estar 4 programas hablando Así de es. ellos. Así ¿Ok? es. Ujú. Y podríamos quedar, digamos, eso ahorita lo que el padre menciona son dos aspectos importantes, eso, es precisamente cómo el encuentro con el resucitado es lo que transforma a los discípulos. Fíjense que ya todos vamos a encontrar incluso encuentros en donde ya ellos estaban nuevamente pescando, los discípulos de Maús de nuevo para la villa, o sea, como que aquí se acabó todo. Es el encuentro con el resucitado el que lleva una transformación verdadera. Es por eso que es importante que nosotros tengamos un encuentro, que tengamos un momento de conversión en el Señor. No solamente que yo me quede, porque si no me voy quedando simplemente con las reglas, y ahí voy caminando porque todo el mundo camina, no. Es esencial que tengamos un encuentro con el resucitado, porque solamente ahí es que entenderemos que Él nos está llamando a una conversión, a un cambio de mi vida. ¿Por qué a veces no cambia mi vida? Porque yo simplemente estoy siguiendo ahí porque me dijeron, me enseñaron, y bueno, yo soy católico y me voy a morir católico, pero de ahí no hay ningún cambio, sigo siendo el mismo cura rabioso, la misma persona malcriada, digo malas palabras. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia de resurrección, no hay una experiencia de nueva vida. Entonces, esto es muy importante. Y lo otro, ese aspecto fundamental, lo que decía el Padre, esa misericordia que viene de Dios. Hay una frase que es muy peligrosa en los cristianos que dicen: "Oh, yo voy y me confieso con Dios". Si Dios, si ese fuese el caso, que Dios quiere que nosotros nos reconciliemos solo con Él, ¿para qué le da el poder a los apóstoles de perdonar pecados? Entonces, fíjense cómo Dios le concede esa gracia, ese don a los apóstoles. Entonces es una gracia que Dios nos da, que por supuesto es el Dios el que nos la da, es Dios el que nos la da. Entonces, pensemos en estos aspectos y en cómo podemos tener, ahorita tenemos estos 50 días, bueno, ya un poquito menos, una semana menos, pero para contemplar esto, ¿cómo puedo tener yo una experiencia con el resucitado y comenzar a una nueva vida, la nueva vida que Él me quiere dar? Pensemos en esto, en estos días de Pascua, no solamente una celebración de que nos regocijamos externamente,
pero realmente ese deseo de tener una conversión con el resucitado. Ujú, Sí, exactamente, que podamos, ¿verdad? Retomando la experiencia de Tomás, ¿no? Decir, Señor mío y Dios mío, ujú. confiando en esa fe que la comunidad ha transmitido, ¿verdad? A lo largo de la historia y que nosotros no necesitamos, ¿verdad? Ver físicamente a Jesús para creer en la resurrección y podamos también ser testimonios de ese anuncio a todos los demás. Oramos. Hermanos, ojalá creyéramos de corazón que el Señor está verdaderamente presente en medio de nosotros, su pueblo. ¿Cuánto cambiarían entonces nuestras relaciones con Dios, entre nosotros y con nosotros mismos? Solo así podríamos experimentar la verdadera paz de la que Jesús nos habla con insistencia en el Evangelio. Que esta fe viva y transforme nuestra comunidad con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz domingo, feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. Que la paz del Señor nos acompañe siempre.